Administrativando Abogados. Recientemente nos encontramos con un eco en redes sociales sobre una sentencia, y es que el Tribunal Supremo anulaba el Real Decreto 64/2023 sobre el acceso a la abogacía y la procura. Como decía, muchos nos enteramos directamente por las redes sociales y había una sentencia que va a tratar de explicarnos nuestro invitado David Muñoz. Buenos días. Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos para arrojar un poquito de luz en esta materia. Así que mi primera pregunta es, ¿qué regulaba este Real Decreto 64/2023? Este Real Decreto, y dices bien en conjugar el verbo en pasado, porque qué regulaba, se ha anulado por el Tribunal Supremo en su totalidad, lo que aprobaba era, lo que regulaba era el reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006, que regula el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. Si te parece, vamos un poco al origen, vamos a irnos un poco para atrás para saber exactamente de qué procede este Real Decreto. En España siempre ha existido una reserva profesional para los procuradores, eran los únicos profesionales que podían representar a los ciudadanos y a las ciudadanas ante un juzgado o un tribunal, llevar las notificaciones procesales, etcétera. Esa representación estaba excluía a otras profesiones, como por ejemplo los abogados, y solamente podía ser llevada por los procuradores. Ocurre que en 2015 la Comisión Europea abre a España un procedimiento de infracción porque entiende que esta reserva, esta exclusividad que no se permitía a los abogados, que al haber estudiado también derecho, entiende la Comisión Europea, podríamos tener suficientes conocimientos de derecho procesal para también poder llevar la representación procesal de la ciudadanía ante los juzgados y tribunales. Bueno, pues que esa exclusión de los abogados y esa reserva profesional a los procuradores no estaba justificada o no estaba del todo justificada y que podría vulnerar los artículos 49 y 56 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la libertad de establecimiento y el derecho a la libre prestación de servicios. El gobierno de España de entonces lo que hizo es comprometerse con la Unión Europea a que cambiaría la regulación, bueno, pues para adaptarse a estas cuestiones que planteaba la Comisión Europea y que podría vulnerar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión Europea lo acepta y dice, bueno, pues acepta, por decirlo de alguna manera, ese propósito de la enmienda de España y dice, cuando lo regules, entonces ya vemos si cumple lo que estamos diciendo desde la Unión Europea y entonces cerramos el procedimiento de infracción. ¿Qué lleva esto? Bueno, pues lleva a que en 2021 se aprueba la Ley 15/2021 que modifica la Ley 34/2006 del acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. ¿Qué intenta esta modificación o qué pretende, cuál es el objeto de esta modificación? Flexibilizar esa reserva de la actividad profesional que existía para los procuradores y que hubiera un acceso único tanto a la profesión de abogado como a la profesión de procurador. Es decir, antes de esta modificación, uno estudiaba Derecho, el grado en Derecho, y si quería ser procurador, se colegiaba en los procuradores y era procurador. Pero si quería ser abogado, tenía que hacer un curso de acceso, un máster de acceso a la abogacía, pasar una aprobación y luego escribirse en el colegio de abogados y ser abogado. Entonces, había como una diferente. Con esta modificación se crea un único título de acceso para las profesiones de abogacía y procura, de modo que se sale de la carrera de la universidad, del grado universitario en Derecho, se hace, se aprueba ese curso de acceso, ese curso de capacitación profesional y se aprueba evaluación y luego ya se elige si se quiere ir a la abogacía o se quiere ir a la procura. Ahora viene lo importante. Este Real Decreto, lo que establecía en su disposición transitoria primera, es que quienes a la entrada en vigor de esa modificación de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, el 14 de noviembre de 2021, quienes en esa fecha ya fueran abogados o procuradores, podían cambiar de profesión. Es decir, uno es abogado, ya es abogado el 14 de noviembre de 2021, pero dice un día que quiere ser procurador y puede ser procurador. ¿Qué tiene que hacer? Inscribirse en el colegio de procuradores correspondiente y, por supuesto, no simultanear ambas profesiones. O eres abogado o eres procurador, pero puedes dejar de ser abogado y ser procurador. ¿Qué ocurre? Que los procuradores, los requisitos eran mayores, porque lo que decía, se dijo en esta regulación es que el procurador que quisiera ser abogado podía ser abogado, pero tenía que inscribirse en el colegio de abogados, los abogados, no simultanear ambas profesiones, igual que lo que ocurre con los abogados, pero además, a diferencia de los abogados, tenía que pasar ese curso de capacitación profesional y esa prueba de evaluación. Y además se establecía, en el Real Decreto 64/2023, en esta disposición transitoria primera, establecía que tenían que hacerlo en un plazo de 2 años académicos desde que entró en vigor el Real Decreto
64/2023, que entró en vigor el 10 de febrero de 2025. Por lo tanto, ya estaba ese plazo de 2 años a puntito de cumplirse en 2025. Pero bueno, ahora ha llegado el Tribunal Supremo y lo que ha hecho es anular ese Real Decreto. Lo ha anulado por que ha estimado totalmente un recurso contencioso administrativo del Consejo General de Procuradores de España, que aunque impugnó todo el Real Decreto, principalmente su objeto o su caballo de batalla era esa disposición transitoria primera del Real Decreto 64/2023, porque estimaba el Consejo General de Procuradores que se establecían unos requisitos adicionales a los procuradores, adicionales a los que se le establecían a los abogados, y observaba discriminación en este sentido. ¿Y por qué lo ha anulado el Tribunal Supremo? Vamos a aclarar esto porque estoy viendo bastantes noticias que están llevándoselo a un lado donde realmente no es. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de diciembre de 2024, lo que ha hecho es anular el Real Decreto 64/2023, no por cuestiones de su fondo, sino por cuestiones formales. Por cuestiones formales en la elaboración y aprobación del Real Decreto 64/2023. Ve tres principales defectos en su tramitación. El primero, que es con ese ya es suficiente para anular el Real Decreto, es que el proceso de elaboración carece de un suficiente análisis del impacto que iba a tener sobre la competencia. Como sabemos, todo Real Decreto en su elaboración tiene que tener un documento esencial, preceptivo, que es la memoria de análisis de impacto normativo. Lo que dice el Tribunal Supremo es que esa memoria no separó o no separó lo suficiente a analizar el impacto que podría tener en la competencia este Real Decreto. Y con eso ya le vale al Tribunal Supremo para anularlo. Pero también ve más defectos. El segundo es que carece o no se ha emitido en la elaboración del Real Decreto el informe preceptivo del Consejo General de Poder Judicial, que, dada la materia que regula, era preceptivo. Y además hay una directiva europea, una directiva de la Unión Europea, la Directiva 2018/958, llamada la Directiva de Discrecionalidad, perdón, de Proporcionalidad, que establece esta directiva que cuando un Estado miembro va a regular una profesión o va a modificar la regulación de una profesión, tiene que emitir un test de proporcionalidad. ¿Qué dice este test de proporcionalidad o qué debe buscar ese test de proporcionalidad? Pues comprobar de alguna manera que esa nueva regulación de una o de varias profesiones no va a afectar al mercado interior. Como sabemos, la Unión Europea es muy sensible en este sentido, en el sentido de eliminar barreras, tanto a las mercancías, a los capitales y también al ejercicio de las profesiones. Es decir, que quien ejerce una profesión en España y la ejerza legalmente, la puede ejercer también en Portugal, en Francia, en Bélgica, en Italia o en cualquier otro país miembro de la Unión Europea. Y eso, evidentemente, es muy sensible para la Unión Europea. Entonces, ese test de proporcionalidad que establece esa directiva de la Unión Europea tampoco se había emitido, dice el Tribunal Supremo, que ese es un tercer defecto formal en la tramitación del procedimiento. Merece que el Real Decreto 64/2023 fuera nulo. Como el Tribunal Supremo lo ha anulado por su tramitación, por defectos, digamos, de forma y no de fondo, no sabemos cuál es la postura del Tribunal Supremo respecto a ese caballo de batalla que tenía el Consejo General de Procuradores de España. Es decir, que se estableció una discriminación entre abogados y procuradores porque a los abogados que querían ser procuradores se les exigían menos requisitos que a los procuradores que querían ser abogados. No sabemos la postura del Tribunal Supremo. Y esto te decía que estoy viendo algunas noticias en las que hay un poco de sensacionalismo que se está diciendo que el Tribunal Supremo anula el Real Decreto 64/2023 porque discrimina a los procuradores. No es cierto. El Tribunal Supremo no dice nada de eso. No entra a valorar el fondo porque anula el Real Decreto por su forma. Podemos decir que el Tribunal Supremo ha dicho que la elaboración y la aprobación del Real Decreto ha sido una chapuza. Si queremos hablarlo con palabras llanas y de pocas palabras, ha sido una chapuza. Pero no dice en ningún momento que sea discriminatorio. Lo único que sí dice la sentencia es que reconoce que para quienes sean procuradores y quieran ejercer la abogacía, se les exigen requisitos mayores que a quienes sean abogados y quieran ejercer la procura. Se lo reconoce, pero es que está previsto. No hace falta más que leer la norma para ver que es así. Y eso es lo que dice, o lo que va al Tribunal Supremo a decir, que se tendría que haber realizado ese análisis de impacto normativo sobre la competencia, porque se está restringiendo el acceso a una profesión. Pero no dice que eso sea discriminatorio, ni que lo sea, ni que no lo sea. Ahora bien, lo importante, Blanca, es que, aunque el Real Decreto 64/2023 dijera, porque se ha anulado por el Tribunal Supremo, o estableciera este régimen transitorio para los procuradores que querían ejercer como abogados y que tuvieran que pasar el curso de capacitación profesional, esto no era algo que hubiera creado ex novo, que hubiera establecido el Real Decreto 64/2023. Esto ya estaba en la ley antes de aprobar el Real Decreto, por lo tanto eso no va a cambiar.
¿Y qué repercusiones crees que va a tener esta sentencia? Lo importante, como te decía, es que la sentencia, evidentemente, es el Tribunal Supremo, es el Tribunal Constitucional. La sentencia no afecta a la Ley 34/2006 de acceso a la abogacía y la procura, según la redacción dada por la Ley 15/2021. Tampoco afecta a la Ley 15/2021 y a su disposición transitoria primera establecía ese régimen transitorio por el cual los procuradores que quisieran ser abogados tenían que superar el máster de acceso a la abogacía y la procura, el curso de especialización, la prevaluación, como lo queramos llamar. No afecta. Esto ya está en la ley y sigue estando en la ley. Por lo tanto, aunque se haya anulado el Real Decreto, sigue estando ese requisito. Y sigue estando unificada el sistema de acceso a la profesión. Sigue habiendo un único sistema de acceso a la profesión. Uno que está estudiando Derecho, una persona, un chico, una chica que está estudiando Derecho, acaban el grado en Derecho, hacen el curso de capacitación, pasan la prueba de evaluación y luego eligen si van a la procura o van a la abogacía. Esto sigue estando igual, no ha cambiado. Muchas gracias, David, por la explicación. Es un placer, Blanca, muchas gracias.